Porque usted no se gobierna. You didn't come to church, God brought you to church. Because God wanted to speak to you today. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vengo a predicar bajo la unción del Espíritu Santo la palabra que Dios me ha dado para la iglesia en el día de hoy. No te vengo a predicar de las Navidades, ni de Cristo, ni de pesebre, ni nada de eso. Seguro que usted ha escuchado muchísimas prédicas concernientes a eso. Y no me voy a someter o sujetar a la tradición, sino a lo que Dios ha dado a mi espíritu para en esta mañana. Porque lo que quedan son 11 días, creo, para terminar un año y comenzará otro. Entonces, si entramos a un año nuevo con la misma mentalidad del 2015, vamos a hacer lo mismo. Los tiempos pasan, las etapas, las estaciones del año cambian, pero muchas cosas a nuestro alrededor quedan iguales. Las hojas se cayeron, las recogimos, los que las recogieron. Los palos están secos, por allá mismo llega la primavera. Señor. Pero si no cambiamos nuestra mentalidad, todo a nuestro alrededor cambia, pero nosotros seguimos estoqueados en el mismo lugar. Entonces yo creo que Dios, escalando nuevas alturas para este año, tenemos que empezar primeramente con nuestra mentalidad. De la manera que miramos las cosas, de la manera que confesamos y de la manera que actuamos. Si no estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, lo siento por ti, pero lo que hiciste en el 2015 será lo mismo que hará en el 2016. Lo único que vas a cumplir un año más. Estarás un poquito más viejo, con más canas o calvo. Pero yo creo que le estoy hablando a una iglesia que anhela grandes cosas. Amén. Que a lo mejor lo que estabas esperando en el 2015 no se cumplió, pero lleva un año nuevo. Porque no se había cumplido en el 2015, no quiere decir que Dios mintió, sino de que Dios te está preparando para que lo recibas. Porque Dios no está trabajando en segundos y horas como nosotros. Dios está trabajando basado en la capacidad que ve para nosotros recibir lo que ella tiene. Por eso son los machucones y todas las cosas. Es como los aguacates. Tú vas a la marqueta, muchachos, tú puedes ir por la mañana y tú puedes coger un aguacate y te dicen que está verde. Si va por la noche te dice que está maduro. Y es porque han ido 50 personas a apretarlo a ver. No, está verde, ya para el mediodía, ya cuando es la noche, está tan blandito de tantos apretones. Sí, ve, llévatelo. Dile que está todo lo que están apretando. Y mientras más pasa el tiempo, más blandito te pones. Busquemos la palabra en Romanos 8. No voy a predicar del versículo, vamos a leer el 28 y 29. No voy a predicar del 28, pero
hay que hacer un enlazamiento. Y aún con el 30, no lo voy a leer, me voy a concentrar solamente en el 29, voy a tocar 4 puntos del versículo 29. Hermanos, si nosotros podemos estudiar el versículo 28, 29 y 30, nosotros podemos predicar por meses, porque hay muchísima información y es sumamente importante lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, o a los cristianos en Roma. Y esta carta es tremendísima, con unos principios extraordinarios. Desde el principio de esta carta hasta el final es terrible. Y dice que el capítulo 28 es uno de los grandes capítulos espirituales de la Biblia, en el cual el Espíritu Santo se menciona 19 veces. En ese capítulo nada más se menciona el Espíritu Santo 19 veces. Y le hablo del Espíritu Santo porque Él es el que nos va a llevar a nosotros a cumplir su propósito eterno. Amén. Y le doy gracias a Dios que está la iglesia, porque le vengo a hablar a la iglesia, aquellos que han confesado a Jesucristo, aquellos que han hecho la confesión de Romanos 10, que han confesado con su boca y han creído que Jesucristo es resucitado. En aquellos en los cuales el Espíritu Santo hace morada, a eso es lo que el Señor les quiere hablar en esta mañana. Y le doy gracias a Dios porque están aquí. Que sé que el Señor quiere hablar a tu espíritu. El Señor te quiere revelar unas cosas para que no entre al 2016 y haga lo mismo que hiciste en el 2015. Amén. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Especialmente el 28. Y voy a predicar del versículo 29, hermano, porque es uno de los versículos que no lo leí de tanto, pero una vez como que se prendió la bombilla. Y hace varias semanas cuando leí el versículo 29 se me prendió una bombilla. Y dije, wow, lo que había metido ahí. Y sabemos. Pablo le está diciendo, sabemos. Ustedes saben lo que están. Si es que lo saben. Pero le escribe a esta iglesia y sabemos. Mira la clave, ¿qué dice? A los que aman a Dios. A los. No es de que Él nos ama a nosotros, nos ama a nosotros. Es al revés aquí. A los que aman a Dios. Algunas cosas. Las cosas. ¿Qué dicen? ¿A cuántas personas no le hemos dicho eso? Hermano, todo va a salir bien. La palabra dice esto. Todas las cosas le ayudan a bien. Y usamos este versículo para motivar a la gente, para motivarnos aún nosotros mismos, de que todo va a salir bien. Y créelo que todo va a salir bien. Es que lo parece que el significado de lo que nosotros queremos entender de lo que es bien, no es lo que es para Dios es bien. Porque a veces el bien de Dios es quitarnos algo que a nosotros nos agrada. A los que conforme, ¿a qué? Pero lo que dice es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes también a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dile a tu hermano, you got a big brother. You got a big brother. Quiero hablar en el tema de esta mañana que el Señor ha puesto en mi espíritu, su propósito eterno. Hoy en día las personas están buscando, especialmente los cristianos, se pregunta ¿cuál es mi propósito? ¿Por la cual estoy aquí? ¿Por qué el Señor me creó? ¿Por qué me formó? ¿Por qué me trajo a esta existencia? ¿Por qué me cuidó? ¿Por qué me protegió? ¿Por qué ha hecho todas las cosas que Él ha hecho con mi vida? ¿Cuál es mi propósito en lo que tiene que ver el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Para qué el Señor me llamó? ¿Para qué Él me escogió? Y yo creo que hoy más que nunca se le dicen a las personas, y yo soy uno de ellos, Dios tiene gran propósito con tu vida. Pero aún a veces no entendemos qué es propósito o cuál es el propósito. O no los estamos alineando al propósito que Dios tiene con ellos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué existo? ¿Qué se trae Él conmigo? ¿Por qué cuando mi mamá quiso, y no digo que mi mamá, pero tomarse las pastillas para abortarme, no sucedió? ¿Por qué cuando mi mamá anhelaba no tenerme, con todo y eso yo llegué a la asistencia? ¿Cuál es mi propósito? Y no es tanto cuál es mi propósito, es cuál es su propósito. Why am I here? Why are we here? How come I didn't die in that accident? ¿Por qué cuando traté de meterme las pastillas y tomarme esas pastillas, llegó alguien a tiempo y me guardaron? ¿Por qué metió las manos cuando las balas venían hacia mí? ¿Por qué cuando trataron de darse un overdose no pudieron morir? ¿Por qué cuando dijeron que ibas a morir por la enfermedad no muriste? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es su propósito? Dile a la que está a tu lado, su propósito eterno. Si podemos entender su propósito eterno, podemos entender los procesos terrenales y hacia dónde vamos. Te voy a repetir eso. Si podemos entender su propósito eterno, podemos entender los procesos terrenales y hacia dónde vamos. Tenemos que entender que todo lo terrenal es consecuencia de un propósito eterno. Te voy a repetir eso y si quieres apúntenlo porque esto es clave. Creo que si podemos agarrar esta palabra en nuestro espíritu en el 2016, nuestra confesión cambiará. Si podemos entender su propósito eterno, podemos entender los procesos terrenales hacia dónde vamos. Tenemos que entender que todo lo terrenal es consecuencia de un propósito
eterno. Entonces la pregunta que yo quiero contestar en esta mañana es: ¿cuál es su propósito eterno? Y te voy a dar la definición de qué es propósito. Dile que no estoy predicando, que lo llamo ahorita. ¿Qué es propósito? Es la intención de hacer o de no hacer algo. Propósito es la intención de hacer o de no hacer algo. Es algo oportuno para lo que se desea o para el fin a que se destina. Es deseo, es intención, es voluntad. Yo quiero decirle a varias personas hoy que Dios te ha creado porque tiene una intención contigo para hacer algo. Solamente hay 2 o 3 amenes, pero con esos 2 o 3 amenes es suficiente para mí, para decirle de que Dios te ha creado, de que Dios te cuidó, de que Dios te protegió y llegaste a la existencia cuando a lo mejor decían que tú no podías, porque Dios tiene unas grandes intenciones para tu vida. Dile al que está a tu lado su propósito eterno. Su intención eterna. La intención de Dios es hacer algo contigo que solamente tú puedes cumplir en esta tierra, en este tiempo y en este momento. Tú tienes que entender eso, que la intención de Dios por la cual te creó y quiere hacer algo solamente lo vas a cumplir tú en este tiempo y en este momento. Hay algo asignado por Dios que solamente va a ser terminado por ti. Hay algo en este tiempo que solamente va a ser cumplido por ti. No va a haber nadie en el planeta Tierra que va a cumplir lo que Dios destinó para ti y la intención que Dios tiene para ti. Solamente 2 o 3 entienden esto y se animan con esto, pero con esos 2 o 3 son los que van a llegar al 2016 con una mentalidad diferente. Dios tiene propósito, intención, deseo de hacer algo con cada uno de nosotros. Por eso es que todavía asistimos y todavía Jesucristo no ha venido, porque todavía hay cosas en cada uno de nosotros que no hemos terminado. Pero si estamos en el tiempo correcto para cumplir aquello que ella determinó. El salmista lo dijo así: Jehová cumplirá. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aun cuando estaba pastoreando ovejas y era insignificante y los hermanos no querían saber de él, él decía: Jehová cumplirá mi propósito, su propósito en mí. Quiero decirle a 2 o 3 personas que Jehová cumplirá su propósito en ti. Que Jehová cumplirá su propósito en ti. Y él decía: no desampare las obras de tus manos, porque tú eres obra de él. Él no va a desampararte, ni te va a abandonar, ni te va a dejar, sino estará contigo en todo momento para que su propósito se cumpla en tu vida. Habrá alguien aquí que pueda decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. No me importa que yo esté pastoreando ovejitas y que nadie me reconozca, pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Solamente 2 o 3 lo creen. Solamente, pero con esos 2 o 3, pastor, con usted y yo es suficiente, porque el Señor le puede usar a usted y a mí para cumplir su propósito en esta tierra y para que otros entren con un ánimo diferente y con una actitud diferente. Porque Jehová cumplirá su propósito. Aún siendo ungido y después ir a pastorear ovejas, Jehová cumplirá su propósito en mí.
siendo ungido como rey y siendo perseguido, Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso es que decía, me empujaste con violencia, pero Jehová me cuidó, me protegió, me guardó, pero no caí. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchos han tratado de golpearte, muchos han tratado de lastimarte, muchos han tratado de ponerte la mano, pero no te has caído, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Habrá alguien que pueda estar de pie y decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito se va a cumplir, no importa la situación como yo me encuentre hoy, sino porque es su propósito y Él cumplirá su propósito en mí. Habrá quien pueda levantar mano al Señor y decir, tú vas a cumplir tu propósito. Yo sé que tienes intenciones para mi vida y lo que tú has separado y has dicho lo vas a cumplir. Oh, habrá alguien que pueda adorar al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay una asignación para ti que solamente te corresponde a ti. Y no va a haber diablo que se meta en el medio para interrumpir aquello que Dios ha dicho sobre ti y sobre los tuyos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo va a ser? De la manera que yo estoy, de la manera como está mi casa. No depende de lo que como tú estás, ni cómo está tu casa. Solo depende del poder de Dios, que lo dijo que lo va a hacer. Y como Él lo dijo que lo va a hacer, eso le tiene que cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, gracias Jesús. Gracias Dios. Palabra Dios. La palabra propósito se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. De las 12, 8 señalan los propósitos eternos de Dios en relación con la salvación. Doce veces es mencionada la palabra propósito en el Nuevo Testamento. Y de las 12, 8 tiene que ver con su propósito eterno de salvación. Entonces, ¿qué es eterno? ¿Qué es eterno? Es algo que no tiene fin. Él lo dijo en Apocalipsis 1:8. No tiene principio ni fin. Dice, yo soy el alfa y la omega. Principio y qué. Dice el Señor, el que es hoy presente, el que era el pasado y el que ha de venir en un futuro, el todopoderoso. Ese es eterno. Entonces es importante saber que si entendemos que el propósito es una intención de hacer algo, y que ese eterno es algo que no tiene principio, pero que tampoco tiene fin, eso me da a entender que su propósito con nosotros no tiene fin. ¡Santo! ¡Aleluya! Su propósito con nosotros no tiene fin. Es un proceso de una eternidad pasada a un tiempo presente, a una eternidad futura. Es proceso de una eternidad pasada a un tiempo presente, a una eternidad futura. Es que Dios te ve allá. Pasa que muchos no entendemos que ya Él no ves allá. Tu cuerpo tendrá fin. Este cuerpo morirá. Y les recomiendo a aquellos que hagan un layaway y pague su tumba y su tejeno, porque vamos a morir. No deja a los hijos embrollados con eso, porque es triste. Yo no sé por qué esto me vino, pero lo voy a decir. Porque es triste donde muchas veces las personas parten y los hijos están locos para ir buscando chavos para enterrar a los padres, a la familia, cuando recibieron un montón de dinero y no pudieron sacarse un par de miles para enterrarse ellos mismos. No le dejes esa embrolla a los hijos. No, la paga el diablo. No, pagala tú ahora.
No sé por qué digo eso. Nuestro cuerpo morirá, queramos o no queramos. Podemos hacer todos los six-pack, todo lo que hagamos físicamente, tarde o temprano este cuerpo se va de aquí. Pero tu espíritu vivirá para siempre. Para aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, en pocas palabras, somos inmortales. Santo. Somos inmortales. Y llegará un momento cuando va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tendremos un cuerpo glorificado. Eso es que es eterno. Algo que no tiene principio y no tiene fin. Entonces su intención, su propósito eterno. Lo vamos a entender ya mismo. Versículo 29, Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. La versión internacional, los que tienen Biblia internacional, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y la Biblia textual dice, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Entonces tenemos que entender ese por qué antes. Porque a los que antes conoció. Si hay un antes, tiene que haber un después. Santo. Para haber un antes, tiene que haber un después. Entonces ese antes no está hablando de un lugar, de antes de que algo sucediera. Y podamos entender, hermano, lo importante que somos nosotros para el Señor. Porque ese antes está hablando antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera sea la luz. Antes de que algo fuera formado, ese antes fue donde Dios nos escogió. Antes de la fundación del... Fíjate, somos tan importantes para Dios que Dios se concentró primero en nosotros antes de concentrarte en crear el mundo. Somos tan importantes para Dios y tan especial que Él tomó su tiempo en concentrarte en cada uno de nosotros antes de declarar una palabra sobre aquello que estaba desordenado, en la cual nos iba a ubicar. Dile que está a tu lado, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Nos eligió Dios en una dimensión eterna, donde no hay principio, donde no hay fin. Allá nos escogió, nos eligió. Tú no tuviste que poner absolutamente nada para escogerte. Lo dice así en Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él no te escogió cuando tú lo confesaste a Él y Él llegó a tu vida. Ese fue el tiempo donde se manifestó lo que ya hizo en una eternidad. Cuando confesaste a Jesús fue algo que se manifestó lo que Él hizo en una eternidad, en estos tiempos y en esta parte del mundo.
Entonces no tuvo que pedirle permiso a nadie. Y eso es lo que se llama, es pura gracia. La gracia de Dios se manifestó antes de la fundación del mundo, porque te cogió allá, no te cogió acá, se manifestó acá, pero te escogió allá. Por eso es que dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, porque aún tú y yo tenemos memoria de cuando Él nos escogió. No tuvimos que hacer nada, absolutamente nada, ni decir nada para Él escogernos. Por eso es que pura gracia. Aleluya. Gracias, mi rey. Es pura gracia desde que antes tú y yo no tenemos ni memoria de eso. Y se manifestó la gracia en una eternidad, para que hoy podamos vivir en ella y estar agradecidos por la cual Él nos escogió. Por eso es que tenemos que postrarnos, como dice el cántico, a sus pies, porque a Él le plació. Tú no tuviste que decir absolutamente nada. No hubo un concilio, no hubo una reunión del concilio para decir este sí y este no, sino era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre dijo: ese es mío. Déjame ir más allá, porque antes de que tu padre y que tu madre se unieran, y antes de que tu padre llegara, antes de que tú llegara a tu madre, estaba dentro de tu padre. Porque en tu padre fue que se produjo la semilla. Y cuando llegó el momento de eyaculación, saliste. Dicen los científicos que cuando el hombre llega a la eyaculación son más de 100 millones de espermas que salen. Las apuestas eran una contra 100 millones. Las apuestas estaban en contra de ti. Pero cuando llegó el momento de tu padre, que empezó esa carrera y ese hipódromo por ahí para abajo, Dios dijo: ese es el mío. A ese lo escogí yo. Y comenzó la carrera de ahí de 1 contra 100 millones a llegar a un destino. Y muchos llegaron, pero 99.999.999 no llegaron. Llegaste tú, porque Dios te cogió desde que ibas de camino al vientre de tu madre. Dicen que la esperma puede durar hasta 5 días viva. Tú estabas picando, y mientras tú picabas, muchos alrededor tuyo se morían. Mientras tú ibas caminando, muchos caían. Y la única manera que tú pudiste penetrar y llegar y existir fue porque antes Él te había escogido. Le dijo a Jeremías: antes que llegaras al vientre de tu madre, yo te escogí. Y también te dice a ti: antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí. La primera carrera la llegaste a ganar, porque fui yo el que te escogí. Fui yo el que te separé. Solamente pudiste llegar ahí por pura gracia, porque yo fui el que te escogí. Y quiero decirte algo: en la manera que te concibieron, no tuvo que ver nada por Dios escogerte. Muchos fueron concebidos en fornicación. Y fornicación delante de los ojos de Dios es pecado. Pero en la dimensión donde Él te cogió, no había pecado. Él dijo: a mí no me importa de que ellos estén en pecado, porque yo me voy a meter en una dimensión que el pecado no existe. Por eso te escogió antes que tú llegaras. Yo quiero decirle algo: llegaste en la casa que llegaste porque a Dios le plació, porque Dios quiso. No estés llorando: ¿por qué no nací en casa de la vecina? ¿Por qué no nací en casa del vecino? ¿Por qué no nací con todo este dinero? Porque a Dios le plació que naciera ahí, porque tiene propósito eterno contigo. Habrá alguien que pueda entender y decir: yo sé que Él tiene un propósito. Jeremías, si antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Él no calificaba, ni tú tampoco, pero a Dios le plació escogerte a ti y a mí, no importando si calificabas o no, porque Él era el que iba a ser en ti, no tú en Él. Olvídate de lo que no tienes y dale gracias a Dios, porque entre medio de todas las cosas fue el que te escogió. Por eso es cuando yo me siento entre medio de reyes y príncipes, yo me siento con mi cabeza en alto, porque yo tengo la sabiduría de lo alto, y el que me ha puesto donde me ha puesto ha sido el Señor y no fue el hombre. Dile que está a tu lado: su propósito eterno. Oh, su propósito eterno. Porque a los que antes nunca dude de que fue Él que te escogió. En el momento que duda, crees de que Él se equivocó, y Dios no se equivocó. Dios te escogió sabiendo aún tus debilidades. Por eso fue que te escogió, porque hay las debilidades donde Él se manifiesta. Porque hay las debilidades donde Él muestra quién es Dios. Porque diga el débil: fuerte soy. Porque en mi debilidad su poder se perfecciona. Jesús vino a buscar los que estaban ¿qué? Perdidos. Por eso fue que puso la mirada sobre ti y sobre mí. Y por eso fue que nos escogió. Porque estábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza. Pero gloria a Dios por Jesucristo, por el momento que llegó a nuestras vidas y transformó, cambió nuestra tristeza en alegría. Dile al que está a tu lado: te escogieron. Él te escogió. Y tú no calificabas. Tú no calificabas. Tú no tenías los requisitos que se necesitaban. Los discípulos menos. Pedro no los tenía. Pedro no los tenía, pero a él los cogió. Porque no es cuestión de letra, es cuestión de su propósito. Porque la letra, al fin del día, mata. Su propósito eterno. Dice: también ¿los qué? También los predestinó. Es destinar anticipadamente algo para un fin. Escríbelo. Predestino, es destinar anticipadamente algo para un fin. Marcar algo de antemano para cumplir algo. Dios te predestinó, te destinó anticipadamente para un fin. Algo Dios tiene contigo que solamente se va a cumplir por ti. Yo no sé si lo entiende. Algo tiene Dios predestinado, separado, anticipadamente, que solamente lo vas a cumplir tú. Eso debe ser de regocijo, entender que Dios Todopoderoso se fijó en mí y creó algo para que yo sea el que lo complete. No te sientas inútil en el reino, porque para algo te escogió Dios.
No te sientas inútil en la iglesia porque para algo te separó Dios. No te sientas inútil alrededor de tu familia porque para algo te escogió Dios. Y es triste personas que levantan la mano hoy domingo y salen de aquí y se sienten despreciados, se sienten inútiles. Reprende al diablo mentiroso y dile: diablo embustero, el Señor tiene algo anticipado para mí y eso se va a cumplir porque fue Él quien lo predestinó. Dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El problema que hay es: ¿cómo caminamos en buenas obras en un cuerpo tan incorruptible? ¿Cómo caminamos en buenas obras en un cuerpo tan corrupto? ¿Cómo caminamos en buenas obras cuando este cuerpo se inclina a hacer lo contrario? Porque dice que Él las preparó para que caminemos en ella. Entonces ese fin por la cual Él te cogió, Él ha preparado ya el camino para que tú camines en Él. Entonces, ¿cómo camino en eso cuando mi carne quiere hacer todo lo contrario? Tu carne quiere hacer todo lo contrario porque no la sometió al Espíritu. Porque para eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? ¿Para qué? Para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. No los voy a dejar solos, porque yo entiendo que a esta carne le gustan muchas cosas que a mí no me agradan y te separan de mí. Pero te voy a enviar a uno que va a estar dentro de ti las 24 horas. Y aun cuando tú estés durmiendo, ese va a estar intercediendo con ti delante del Padre. Ese te va a motivar y te va a guiar. Y a veces te va a dar jamaquiones para que tú sigas hacia adelante. Y se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te va a alinear a caminar en las obras que Él ha preparado de antemano. Dile que está a tu lado: el problema que tú tienes, que a veces tú eres medio carnal. Dile que está a tu lado: el problema que tú tienes a veces es que te pones medio carnal. Y cuando te pones medio carnal, te sale chuleta time. Entonces, cuando se sale chuleta time, se sale el viejo hombre que se supone que está crucificado. Entonces por eso que a veces la gente no sabe si vamos y venimos, porque a veces estamos en la marqueta como cristianitos que caminamos en las nubes, y hay veces que estamos plantados los pies en la tierra, en la misma chuleta, que si nos cogen un poquito de adobo Goya, nos meten en el grill, se come todo el mundo de esta chuleta. Le envío la factura esta semana. Pero hermano, es verdad. Dios ha preparado todas las cosas de antemano. Y el Espíritu Santo tiene una responsabilidad grandísima en nosotros. Por eso es que nuestro deber dejarle que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas para que conozcamos lo que Dios tiene para nosotros. Muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo porque no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Se supone que estemos allá, pero todavía estamos aquí. Y es que el Espíritu Santo lo tenemos agarrado, lo tenemos aguantado. Pero hoy en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. El Espíritu Santo es libre y comienzas a caminar en lo que Dios ha destinado para tu vida. No hay nadie que te pueda aguantar. Comienza a vencer las artimañas de la carne, las concupiscencias, y comienza a caminar hacia adelante para que pueda alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Dile que está a tu lado: tu carnalidad no cambia a Dios de amarte. Dios te sigue amando, seas carnal o no. Pero no use eso como muleta para quedarte ahí, sino para reconocer de que necesito humillarte. Ya terminó. Conoció y predestinó. Hablan de acontecimientos en un pasado,
Pero hoy en el presente estamos viviendo lo que ya Él predestinó. Lo que me dice a mí que ya yo soy una obra terminada. Santo. Lo que me dice a mí que ya yo soy una obra de Dios terminada. Amén. Lo que te quiero decir que lo que tú estás viviendo a Dios no lo ha cogido por sorpresa. Santo. Lo que tú estás viviendo no le coge de sorpresa a Dios. Porque ya Él vio tu final. Gracias, Dios. Y el final lo decidió Él. Señor. No lo decidiste tú. Porque tú no tenías ni voz ni voto donde Él te escogió. Santo. Santo. Si esto te consuela, es que Dios tiene el control de tu hoy y de tu mañana. Señor. Escuche. Antes de un productor comenzar a grabar una película, Él la tiene aquí y empieza a escribirla. Paso por paso y escena por escena. Lo que Él tiene, Él lo comienza a escribir antes de comenzar a grabar. Después que Él termina de escribir, empieza entonces a trabajar en lo que Él escribió. Yo no sé si ustedes han visto cómo graban las películas. Cuando el protagonista está haciendo la escena, si no la hace de la manera conforme a la que el productor la escribió, le dice ¡cut! Este está haciendo la escena como a él le da la gana. Pero el productor dice: yo fui el que escribí la escena. Y como yo la escribí, yo sé que de la manera que le está haciendo es incorrecta. Cut. Y cuando él dice cut, él se mete y le dice al protagonista: eso no es así, esto es así. Por eso es que muchos, nuestra casa está revuelta. Y es que Dios está metido porque dice cut. Dios se ha metido en la vida de muchos de nosotros y nos ha dicho cut. Se ha metido en la vida de los tuyos y te ha dicho cut. De la manera que lo está haciendo no es de la manera que yo lo escribí. Por eso tienes que meterme y decir cut. Detén lo que están haciendo porque te voy a enseñar. Porque hay unas obras de antemano que ya están preparadas, que en la cual tú tienes que caminar. Oh, me pregunto si aquí hay personas que están pasando por una etapa que Dios ha dicho cut. Como que Dios que se metió entre medio de tu casa y te ha dicho: eso no es así, hijo, eso no es así, hija, esto es de la manera. Habrá una persona que se pueda levantar de su asiento y decir: yo estoy pasando por el proceso donde Dios se metió y me ha dicho cut, porque no es como yo creía. Él lo tenía ya todo separado, ya lo tenía todo separado. Oh, habrá personas aquí que puedan decir: yo estoy viviendo un cut de Dios. Oh, habrá personas que puedan decir: yo he entendido esto. Yo he entendido porque ella me ha predestinado. Él me ha separado. Ya Él tiene todas las cosas listas para mí. Pero cuando llegó, cuando Él dice cut, es porque quiere que todo salga bien. Porque el protagonista no hace, como el productor no hace porquería. Él sabe lo que escogió, él sabe lo que escribió y él sabe el fin de lo que él escogió. Por eso es que él tiene que meterse a veces en el camino, porque ya conoce el fin tuyo y sabe dónde tú vas a terminar. Y no estás caminando donde tienes que estar caminando, pero él se mete. Oh, santo. Gracias, Jesús. Por eso cuando no estás caminando correcto, él se mete ahí. Porque ya lo escribió. Ya Él te predestinó anticipadamente. Hay unas obras para ti, solamente para ti, que solamente no es para tu esposo, son para ti. Santo. Santo. No sabemos el proceso que pasa una movie. Nosotros vemos la gloria, pero no conocemos la historia. Y muchos de nosotros, la historia ya está escrita, pero estamos pasando por las escenas. Estamos pasando por las escenas. Y en cada una de esas escenas está Dios metido ahí. Porque al fin del día fue Él que te escogió. Al fin del día fue Él que te predestinó.
Dile que está a tu lado. Aunque estés viviendo un cut de Dios, al fin del día vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Aunque estés pasando lo que estés pasando, es mejor que haga un cut ahora y te enderece, que te vayas al infierno. Mejor que se detenga lo que se tenga que detener y ajustar lo que tenga que ajustar, que vivir una eternidad en el infierno. Dile, Señor, métete las veces que tú quieras y te interrumpe lo que tengas que interrumpir. Porque prefiero que trabajes conmigo ahora que se me pierda el alma. Oh, santo. Sí, porque hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas que él tiene que arreglar. Y la única manera que se arreglan es cuando nosotros estamos caminando en contra de lo que ya predestinó. Dice mi hijo, en mi libro no está escrito esto sobre ti. Yo he preparado unas obras. Entonces, la razón por la cual nos conoció y predestinó. Tercer punto. Para que fuesen hechos. Casi nada. Y esta es la clave. Esta es la clave. Si usted entiende esto, nada lo apartará. Si usted entiende esto, que nos conoció, nos predestinó, para que fuesen hechos. Para que fuesen hechos, nos hablan de formación. Y formación nos habla de proceso. Para que fuesen hechos, nos habla de formación. Y formación nos habla de proceso. Proceso es acción de ir hacia adelante. Proceso es acción de ir hacia adelante. Usted puede estar sentado en esa silla 2 horas y estar en un proceso. Porque te están formando. Te están transformando. No habla de ir hacia adelante físicamente, porque hay muchos que van a la ligera, pero espiritualmente están bien atrás. ¿Perdón? ¿Cómo es cangrejo? A los Michael. Proceso es ir hacia adelante. Y en los procesos de Dios, muchas veces nos queremos rendir. Ahí es donde los procesos muchas veces nos duelen. Y la razón es porque una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida cristiana es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios. Una de las realidades que se nos hace difícil entender es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios. Y por lo tanto contribuye a nuestro crecimiento y edificación espiritual. Todo lo que nos pasa y nos sucede, siempre, por eso que nosotros siempre estamos de gloria en gloria, de nivel en nivel, y siempre estamos hacia adelante. Porque todo lo que nos sucede contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Por eso no le pidas al Señor que te saque de la prueba, sino que te muestre la razón por la cual estás en la prueba. Porque si Él te saca de la prueba, no vas a entender la razón por la cual estás ahí. Y no vas a poder crecer.
En teoría es una verdad que todos comprendemos. En teoría. Muchacho. Mami. En teoría. Pero cuando estamos sufriendo en medio de la dificultad, nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptar de que Dios nos está procesando y de que todo lo que está pasando es por el bien de nosotros, para llegar a la estatura del varón perfecto. Si tenemos esa mentalidad, nosotros podemos tener un año 16 completo de victoria. Porque no importa lo que venga a nuestra vida, me ayuda bien. Porque es para crecimiento. Pero si tienes una mentalidad de handicap, en vez de ver la situación como una oportunidad para crecer, va a ver la situación como una oportunidad para mantenerte estanqueado o ser derrotado. En la situación depende de nosotros que nosotros hacemos de ella. O la vemos como oportunidad para ser derrotado o una oportunidad para seguir adelante y crecer en el Señor. Porque siempre las pruebas van a estar ahí. La razón principal por la cual se nos hace difícil entender esta verdad no es lo mismo que te diga que Rolando necesita un corazón y no ha aparecido uno, a que te digan a ti que tú necesitas un corazón y no ha aparecido uno. No es lo mismo que te digan que el vecino aquel mal hablado tiene cáncer y le dieron una semana, a que te digan a ti tienes cáncer y tienes 24 horas. Porque en teoría, y cuando es para otro, pero para nosotros aceptarlo es diferente. Entonces, porque eso es lo que viene a decir es que tenemos mucho conocimiento, pero poca aplicación del conocimiento. Porque sabemos muchos versículos, pero cuando tenemos que aplicarlo, no los aplicamos. Por eso puedes coger 6 meses, un año de vida discipular. Y cuando termine vida discipular, será el mismo carnal. El objetivo no es para eso. Por eso son libros. Y la teoría es para aplicarla. Siempre y cuando va alineado con lo que Dios quiere. Y Dios lo que quiere es para cada uno de nosotros es discipularnos. Para que nos parezcamos a Él. Es que no podemos comprender qué quiere lograr Dios en nuestra vida a través de las circunstancias difíciles. Entonces, si podemos entender esto, que fuesen hechos, podemos entonces, en vez de las circunstancias, quejarnos, decir: Señor, ¿qué tú quieres lograr en esto? Porque tú tienes un propósito eterno y ya tú me escogiste y predestinaste todas las cosas. Si esto llegó a mi vida es porque Dios quiere hacer algo. Puedes recibir la palabra, pero si no la aplicas, de nada te vale. Y déjame decirte, te quiero motivar de una manera. Esto es hasta que Cristo venga. Vas a terminar una y te vas a meter en otra. Y vas a meter una y terminas una y entra otra. Y vas a decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a terminar esto? ¿Y hasta cuándo va a terminar esto? No salgo de una para meterme en otra. Si no es Juan, es Pedro. Pues déjame decirte que así mismito es. Porque cada vez que se acerca una, es que va de gloria en gloria, de nivel en nivel. Si no hay proceso, no hay manifestación de Dios en él.